Este contenido fue producido con recursos del Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura. Frente a todas las necesidades que tenía la gente, una de las necesidades más imperantes era la salud. Cuando la gente se enfermaba era cosa seria. Afortunadamente había muchísimo solidaridad, la gente era muy solidaria, consigo mismo colaboraba, entonces alguien se enfermaba y en una hamaca al retorno, donde lo único que existía era un puesto de salud, donde hoy en día queda bomberos, que ahí funcionó el hospital un tiempo, del retorno. Y allá en ese puesto de salud la que atendía era una señora enfermera que era doña Emma Riaño, que ellos también fueron colonos ya en el propio retorno. Y cuando eso iban a las fincas había un programa del SEN, Servicio de Erradicación de la Malaria, que llamaban los malarios. Ellos iban a las fincas y iban tomando gotas gruesas y quien les salía positivo para paludismo, pues les daban el tratamiento. A ellos les daban el tratamiento y listo, pero el quien no estaba cuando quien le daba paludismo y no estaban los malarios, les tocaba salir al retorno para que les tomaran la gota gruesa. Y los que llamaban los malarios de esa época, que es el Servicio de Erradicación de la Malaria, en el retorno tenían un puesto y ahí lo atendían y les daban el tratamiento para paludismo. Y doña Emma, como enfermera, pues les trataba, ella era la médico, era la partera, era todo en ese puesto de salud. Hasta que ya en el año, más o menos en el año 73, ya llegó un médico, al retorno. Como en los 70 llegó médico, ya tener médico era una ganancia. Ya doña Emma era la enfermera y había el médico, eso era una ayuda grande, pero la gente la sacaban del campo. Y quien lo mordía una serpiente, pues hermano, si aguantó hasta que llegara al pueblo, de bueno, y no le hacían, ¿qué le hacían? Lo rezaban, que le daban la hiel de lapa, que le colocaban, por ejemplo, cuando lo picaban las llanaves, que eso produce fiebre y lo pone mal, que orinar y colocarse un palito en la oreja. Que le colocaba un palito en la oreja, que porque eso disminuía el dolor, hacían bebidas de hierbas, porque las abuelas y toda esa gente antigua usaban mucho las plantas, entonces ellos conocían, hay muchos árboles que yo ya no conozco. La hiel de lapa se la daban a las señoras o a las personas que los mordía las serpientes, eso era lo que más usaban. Y había algo que yo sí lo traía mi papá desde Armenia, hay mucha gente, la curarina, una vaina que llamaban curarina, era un jarabe, que ese jarabe lo usaban hace años, que para intoxicaciones, para cólicos, que bueno, eso tenían, y la curarina era como le dije a usted hoy en día, mejor dicho, era el remedio, de la solución a todo, era como la salvación. Y a la gente lo mordía una serpiente, o que lo picaban la culera, decían, a darle curarina, que le daba un cólico, déle curarina. Y lo único que había era eso, salir por la trocha. Si no podía caminar la persona, tenían que sacarlos en hamaca hasta el retorno. Ya con el tiempo, que evolucionó un poco, entonces ya la salud se fortaleció, ya después se creó, ya se independizó el departamento, la comisaría del Guaviare, de la del Baupés, se segregó y se creó la comisaría del Guaviare. Se creó ya el hospital en San José, donde era el hospital viejo que todo el mundo llamamos, y crearon los promotores de salud. Entonces en las veredas donde eran más pobladas, por ejemplo, para la Unilla, la vereda más poblada era la Alianza, porque era como la mitad entre la Momposina, la entrada, y la Unilla. Y ahí era como la entrada, y ahí hicieron una escuela y hicieron un micropuesto, llamaban cuando eso. Micropuesto era donde capacitaban una promotora, y la primer promotora de allá fue Lucero, mi hermana. Ella fue la primer promotora de la Alianza, ella después es enfermera, es pensionada hoy en día, está viva afortunadamente, que tiene gran parte de historia para contar de eso. Ella era la promotora de la Alianza, ahí le tocaba qué hacer. Ella atendía partos, hacía controles de crecimiento y desarrollo, vacunación, bueno, todo lo relacionado con promoción y prevención en la salud. Hacía suturas de heridas, o sea, un promotor era como un médico pequeño en el campo porque le obligaba. Hoy en día la ley no se lo permite, pero en esa época era el todo. Alguien le pasó, no, que me corté, corra para donde el promotor. Que me dio un chúcharo, corra para donde el promotor. Que estoy en trabajo de parto, la gente no obedecía, que el retorno muy lejos, entonces el promotor o la promotora era el partero de la época, más unas señoras que eran parteras. Había muchas señoras que eran parteras, que ellas curaban, que sobaban cuando había la descuajadura. Otras que recomendaban que
que el mal de ojo, que decían que a los niños había que llevarlos y hacerles debajo de un árbol, colocarles una prendita del vestido y colgarlo allá, y que ese árbol era el compadre. Yo no sé cómo le llamaron, el compadre Toto o Toto, algo así le dicen. Que eso todavía existe, esa creencia existe todavía. O que también cuando el niño tenía mal de ojo es que mataban una res, tenían que llevarlo donde había carnicería. Entonces, como era en cualquier parte, montaban una carnicería y mismo mataban la res. Entonces, que le sacaban el intestino a los animales y metían el peladito allá un rato y que lo sacaban, y que con eso ya se le quitaba el hielo o el mal de ojo. Bueno, tenían miles de creencias. Eso era una de las soluciones para esa época. Aparte pues de que eran las hierbas medicinales, porque eso sí muchos lo conocían y todavía lo conocen y lo usan. Los rezos, de Boyacá usaban mucho los rezos. Eso sí nos llamaba la atención, porque mi mamá, como fue muy católica toda la vida, ella no cree en eso. Entonces ella decía que eso era brujería, y le tenía como cierta fobia. A mí no me venga con esas cosas, me venga con cuentos raros ahí, que arriba de Dios no vive nadie. Qué cuento de rezos ni qué pan caliente. Pero la gente sí rezaba, que la sangre. Incluso un boyacense me enseñó a mí que cómo rezar para que se parara la hemorragia, y que uno no debe contar nunca. Entonces yo no cuento, eso no lo he contado, pero sí lo apliqué. Y yo no sé qué tan cierto era, si es la fe o la naturaleza, que si uno hace presión sobre una herida, pues obviamente la hemorragia para, pero surtía efecto. Bueno, eso de esa parte. ¿Sabe cómo rezaba uno? Vamos a saltar, porque ya hoy en día no lo aplicamos. Decía que uno cogía y ponía la mano sobre la herida y le decía: detente sangre de mis venas, así como se detuvo nuestro Señor Jesucristo en el vientre de María Santísima. Y rezaba el Padre Nuestro y el Ave María. Pero uno lo rezaba para uno solo y no le decía a la persona. Y lo tenía 15, 20 minutos, media hora ahí, y concentrado. Y entonces uno repetía el rezo y ya, santo remedio, se le quitaba la hemorragia de la herida. Listo, entonces el que era rezandero era el Tebas. Esa era una de las formas pues más prácticas y lo que más se usaba para la época. Este contenido fue producido con recursos del Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura.